Bendiciones. Soy el pastor Jesús Díaz Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Y es una mañana bendecida hoy en la que tengo el gusto nuevamente de compartir con ustedes un poco de la porción de la palabra de Dios que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para lo cual los invito al Evangelio de Lucas en el capítulo número 5, los versículos a partir del 1 hasta el 6. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 6 dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Amén, gloria a Dios, gracias por su palabra bendita. Aquí tenemos una frase específica que es sobre la cual quiero compartir en este momento con ustedes algunas de las notas que he tomado sobre lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Primero que todo, hay aquí una enseñanza, la frase en tu palabra. Es lo que le dice Pedro a Jesús después de una larga noche de trabajo sin ningún tipo de fruto, tratando de pescar. Vamos a meditar que aquí hay mucho que saber y mucho que entender. Tenemos aquí la palabra de Dios siendo ratificada, siendo tomada como autoridad por Pedro. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bien. Yo lo que quiero es saber si después de esto que vas a escuchar, te preguntes a ti mismo o a ti misma si estás listo o lista para que la palabra de Dios haga el milagro en tu vida. Que no sea por tus posibilidades ni por lo que crees que puedes, sino que sea porque le has dado entrada a que la palabra de Dios sea en tu vida una autoridad operante y efectiva. Esa pregunta que vemos acá, que seguro estaba en la mente de Pedro porque no entendía, no comprendía. En tu palabra voy a hacer lo que tú me dices. Y esta palabra que se usa aquí, el término griego rema, que significa palabra, pero tenemos también otra palabra en el griego que significa palabra, y es logos. Bien, cuando vemos logos se refiere a la palabra escrita de Dios, la Biblia en este caso. Y en porciones de la Biblia, como en esta que vamos a estudiar, se ve la palabra que Dios da a alguien para una cosa específica, la palabra que Dios da para una circunstancia muy particular para que la persona la obedezca. Eso es rema. Mientras que la palabra de Dios es la palabra escrita, que contiene a su vez estas narraciones donde hubo circunstancias específicas y particulares donde Dios dio una instrucción a hacer. El rema de Dios, la palabra de Dios que se recibe para una circunstancia específica y particular, sucede hoy, la tenemos como respuesta. Dios responde a nuestras oraciones de muchas maneras, dándonos remas de Dios, dándonos la respuesta a esas oraciones y la orientación. Entonces, aquí Pedro, ¿qué hace? Asume el rema de Dios, asume la palabra que Dios le da para que ejecute una acción, aunque no comprende, aunque no entiende. Hay una obediencia manifiesta, aunque no se está entendiendo la circunstancia en que Dios está diciendo que se haga algo. La obediencia sin entender es una cosa básica en nuestra relación con Dios. Y aunque no entendamos, obedeciendo la palabra de Dios, vamos a ver que sucede el milagro. Esto refiere confianza total en que Dios tiene el control absoluto de todas las situaciones y en todo momento, tiene la autoridad y tiene el poder que nosotros no tenemos para ejecutar de manera obediente una acción en la que estamos enfrascados y estamos involucrando a la autoridad de Dios que venga a nuestras vidas. Como seres humanos estamos acostumbrados a que las cosas aparezcan como piezas de o esperamos en nuestra racionalidad que las cosas aparezcan como las piezas de un rompecabezas, que están a una medida, que encajan perfectamente en el lugar en que van y que van a darnos al final la visión que esperamos
Pero realmente en la vida no sucede mucho así. A veces tenemos que desentrañar muchas madejas para resolver cuestiones. No depende muchas veces entonces de nuestro razonamiento y capacidad de entendimiento de todo. Y acudimos a Dios. Ahora tenemos que saber que en Dios las cosas no siempre son 2 más 2, 4. En Dios obra de manera sobrenatural y es lo que tenemos que saber. Dios es omnisciente, nuestro conocimiento, nuestra forma de entender, nuestra capacidad de razonar es limitada, está circunscrita al ámbito material donde todavía vivimos. Pero Dios es espíritu eterno y Dios es omnisciente y todopoderoso. Entonces su palabra va a estar siempre en una posición superior, no contraria, superior a la razón, a lo que nosotros podamos razonar. Si vamos a Efesios 3:10, lo dice la Biblia muy claramente, también podemos ver en Pedro 4:10. En Efesios 3:10 podemos ver, por ejemplo, lo que dice la palabra, dice así, la palabra de Dios. Vamos a buscar Efesios 3:10. Dice la palabra en Efesios 3:10 lo siguiente. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tenemos una palabra de Dios que va a ser emitida, transmitida a principados y potestades en lugares celestiales, porque ellos no la tienen. Esto es importante. Qué poder, qué profundidad tiene esta palabra de Dios que podemos hablar y podemos asumir y podemos confiar en ella. Y también Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Clamando a Dios, recibiendo su palabra, podemos ir por encima de lo que podemos razonar. No es cuestión de, como piensan algunos, porque puedo, porque tengo determinada posición. No, es la palabra de Dios. Tenemos una esperanza en la palabra de Dios cuando permitimos que ella se haga cargo y asuma toda la situación. Se reconoce en la palabra de Dios el señorío de Dios y entonces podemos vivir vidas con certeza de lo que podemos esperar. No vemos resultados quizás inmediatos, pero podemos confiar en que los veremos, lo vamos a ver porque Dios hace el milagro. Somos siervos, hemos decidido voluntariamente servir al Señor de señores y Rey de reyes. Tenemos entonces que reconocer que tiene todo poder y la soberanía. Y en cada cosa que hacemos o no hacemos, pensamos o no pensamos, decimos o no decimos, en cada cosa hay que darle control a Dios para que entonces veamos la recompensa a nuestra obediencia, que va a ser siempre la palabra de Dios cumplida según su voluntad, que va a ser agradable y perfecta para nosotros. La palabra de Dios, recuerden, se ha mostrado infalible a lo largo de siglos en la vida de muchos millones de personas. La palabra de Dios es real, solamente hay que vivirla. Cuando decimos en tu palabra, estamos reconociendo que el Señor tiene control de todo. Estamos reconociendo que esta palabra nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad. Ese es el testimonio que tienen a lo largo de los siglos las personas que han vivido por la palabra de Dios. Lo que pensamos que es pérdida, incluso en nuestro ámbito material, supongamos la pérdida de un ser querido, va a doler, lo vamos a sentir un dolor fuerte cuando perdemos un ser querido. Pero si nos hemos ocupado en que ese ser querido, digamos hijos, han recibido la palabra de Dios y han sido educados en ella, pues no es pérdida realmente. A la larga, para nosotros en el ámbito material será una pérdida dolorosa, pero si miramos por encima de todo esto, la lógica de Dios nos dice que hemos ganado para la eternidad estar con esa persona, porque allí nos va a esperar, porque lo hemos ganado para el reino de Dios. No es pérdida, es ganancia para el reino de Dios cuando a través de la palabra incluso educamos a nuestros seres queridos. Contagiamos con ella a nuestros seres queridos. Hay confianza en la providencia de Dios, en la palabra de Dios. Por eso Pedro le dijo, en tu palabra voy a echar la red, porque hay confianza en que Dios provee. Hay confianza en esa providencia, porque miren lo que pasó. Hay dos cosas para que suceda el milagro en la palabra de Dios. Dios va a entregar todo su poder, pero tú tienes que entregar todo lo que tienes. ¿Qué pasó con Moisés? Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Entrégame la vara y ya verás cómo haces el milagro delante de Faraón. Moisés tenía vara, la entregó. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón tuvo una quijada de burro en su mano.
Él la puso en la mano de Dios y venció a sus enemigos con una quijada de burro, Sansón. ¿Qué pasó con la pesca, con la alimentación de miles de personas? Dios hizo el milagro de la alimentación de miles de personas, pero antes hubo que entregar lo único que había. ¿Qué había? 5 panes y 2 peces. Y el Señor lo multiplicó, el Señor proveyó. ¿Qué pasó con John Bunyan, el misionero preso en las cárceles de Inglaterra? Pues sencillamente, ¿qué tenía en la mano? Un pedazo de papel, un poco de papel y un lápiz. Y de ahí surgió el hermoso libro que conocemos, Progreso del Peregrino, que tanta enseñanza espiritual positiva bíblica tiene para tantos. ¿Y qué pasó en Lucas 17 con los discípulos? Los discípulos dijeron, tenemos poca fe, aumentanos la fe, pero la poca que tenemos la estamos poniendo en tu palabra. Eso debemos ser nosotros capaces de hacerlo hoy para nuestra vida. La fe genuina en nuestra relación con Dios sencillamente se define de varias maneras. Se define principalmente en obediencia, aunque no entiendas. Pon tu fe en la palabra de Dios y obedece al Señor. Se define en fruto del Espíritu que va a manifestarse, que va a proyectarse, que va a impactar. Se define en dependencia. La fe genuina se define en dependencia de esa palabra de Dios. Son cualidades estas que se reflejan en un crecimiento espiritual, en una transformación espiritual, que es el que luego va a ser testimonio impactante en aquellos que todavía no conocen la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios, en el control de todas las circunstancias, viene a través de la obediencia, como Pedro lo hizo, y esta obediencia y control de las circunstancias es una capacidad sobrenatural que nos dice en qué momento tenemos que menguar. Baja mi orgullo, baja mi autoestima, baja mi creencia de que puedo. Sube el control de Dios y la dirección de la palabra de Dios en todo cuanto yo quiero en mi vida. Su soberanía se hace práctica y efectiva en nuestras vidas cuando actuamos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el soberano de la creación. Le obedecen trono, le obedecen principado, le obedece todo elemento de la naturaleza, le obedece. Por tanto, es el momento entonces de que nosotros menguamos y Él crezca y que entonces nosotros seremos capaces de ejercer esta palabra, venciendo dificultades, venciendo todo tipo de tribulaciones. Yo les exhorto, finalizando, a que ustedes crean en esta palabra, la apliquen, la vivan, que sigan los mandamientos, los principios, las instrucciones de nuestro Señor, que decidan confiar, que decidan entregar lo que tienen en sus manos. Si es poca fe, poca fe. Si es una ofrenda, una ofrenda. Si es una ayuda a un desvalido y es poco, no importa. Háganlo en el nombre de Jesús, confiando en la palabra de Dios. Problemas de la vida, problemas de matrimonio, problemas familiares, problemas económicos, cualquier tipo de problema, en oración, viviendo la palabra de Dios, diciéndole, no entiendo por qué está sucediendo esto, pero en tu palabra asumo que hay victoria al final y que tú me dejarás con paz y con tranquilidad si yo sigo la palabra de Dios. Puedes confiar, puedes decir a Dios, en tu palabra voy a echar mi red, y entonces vas a ver el milagro en tu vida. Que Dios continúe bendiciéndote. Te dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13, 14. Amén.